Querido Martín Rodríguez, aunque te incomode, seguiremos con nuestra tradición de recibirte con un fuerte aplauso. Sí. Gracias. Pugliese. Pugliese. Bueno, Osvaldo Pugliese es un tipo que tiene una biografía completamente inusual en la vida del tango, ¿no? Es decir, dentro de los músicos o de los grandes directores de orquesta, combina algo que en el tango no existió tanto, que es un grado de politización y de participación política que no hubo. Si bien, qué sé yo, uno puede decir, Aníbal Troilo adhirió al peronismo de un modo muy silvestre. Discépolo, bueno, exacto, pero de los popes, directores de orquesta, los tipos, digamos, que iban a la televisión luego o que tenían ese grado de... Por supuesto, uno dice, qué sé yo, Cátulo Castillo fue un intelectual del peronismo, yo que sé, un montón. Pero estos tipos como Aníbal Troilo, Astor Piazzolla, bueno, Atilio Stampone era un tipo que había adherido al desarrollismo, tenía un tango que se llamaba Impar, dedicado a Frondizi, pero eran adhesiones así, muy elípticas o muy discretas. Todo el mundo sabía que Pugliese era comunista y todo el mundo sabía que Pugliese era el director tal vez de unas grandes orquestas del tango. ¿En qué residía, en tal caso, su adhesión al comunismo? Era en la ética que tenía como músico y en la forma de cooperativizar el trabajo y las ganancias dentro de la orquesta. Es decir, tenía una forma solidaria, digamos, nada menor, y muy reconocida incluso por tipos que han pasado, Daniel Vinelli, que es un bandoneonista, o Rodolfo Mederos, que están vivos y que han hecho laburos experimentales espectaculares, en los años 70 participaron de la orquesta de Pugliese y les reconocen eso. Además de que era un gran renovador. Para decirlo rápido, justo hablamos, Astor Piazzolla lo iba a ver y era uno de los tipos a quien en Pugliese en quien reconocía un legado a continuar. Estamos hablando de Piazzolla, que se peleó con todos en un punto, ¿no? Que tenía amistad con Troilo, que sé yo, pero era un tipo que había planteado una cierta ruptura. Empiezo por el principio. Dale. Osvaldo Pugliese es un jovencito nacido en la clase obrera de Villa Crespo. Ciudad de Buenos Aires, hoy Villa Crespo es casi una especie de, no sé. Es un Palermo. Es un Palermo, claro, digamos, es un Palermo, ¿cómo se dice? Digamos, con pastoreo, qué sé yo, ¿viste? Como una especie de carne orgánica de Palermo, ¿no? Digamos. Y como Chacarita o ese tipo de barrios. En ese momento el Arroyo Maldonado existía, a cielo abierto, y él era hijo de una familia de trabajadores, con la composición cultural que podía tener en aquel momento de la Argentina una familia de trabajadores. Por ejemplo, había música, le regalaban un violín, ¿no? Sí, entonces, él crecía, iba a la escuela, dejaba la escuela, se metía a trabajar en una imprenta o lo que fuera, y tenía un violín y el padre era músico también. ¿Ustedes se acuerdan que una vez el Pepe Mujica decía, yo venía con mi padre, tomábamos el ferry y veníamos al Colón, y Pepe Mujica era hijo de un trabajador, digamos, de la clase obrera rioplatense, obviamente era uruguayo. Bueno, había una idea de que la clase trabajadora argentina también, pero sobre todo la argentina, lo del Pepe era una especie de reflejo en espejo, pero participaba de cierta vida cultural y de cierto estatus cultural, ¿no? Es decir, que fue luego en degradé, se fue pauperizando mucho la experiencia. No quiero sonar aristocratizante, pero algo de eso hay igual, sí. ¿Y el tango era escuchado por todas las clases sociales en la Argentina o era...? Sí, el tango era en Argentinas urbanas, a priori, de esta ciudad que describimos. Una ciudad de laburantes y de otro tipo de cosas. Osvaldo, luego el padre le regala un piano. Meter un piano en una casa no era fácil, y él sorprende, si no. El violín era un instrumento, obviamente un instrumento ágil. Voy a decir una barbaridad, pero era un instrumento también... Mucha gente, digamos, de origen judío usaba el violín, que eran muchos pogroms mediante o huidas mediante, era un instrumento fácil para meter llevártelo, a valija. no hacía el piano. Yo tuve una abuela judía que tocaba el violín. Ahora, en ese caso, un piano, bueno, obviamente, ¿no? Digamos, lo podés arrastrar unas par de cuadras y luego lo abandonás. Entonces, era un instrumento distinto. ¿Qué película me tocó ver hace poco que nos recomendó alguien donde prenden fuego un piano para calefaccionarse durante la guerra? El pianista no sería, tal vez la de Polanski, bueno, no importa. Bueno, no importa. La recuerdo vagamente, por eso digo, pero es una gran película. Bueno, y uno de los elementos biográficos centrales de Osvaldo Pugliese es que se incorpora a las filas del Partido Comunista. ¿Y de qué modo? El Partido Comunista es un partido de etapas, ¿no? Es un partido que se funda en 1918, más o menos después de la Revolución Rusa,
él se incorpora en 1936 a partir de la lectura inquieta que tenía Osvaldo, pues siempre le interesaba lo social, de las noticias que llegaban de la Guerra Civil Española. Es decir, hay una cosa como que también era una forma de mundialización de la experiencia de la vida que tenía el mundo de aquel entonces, donde primero existía, bueno, la Guerra Civil Española era un conflicto que atraía, es una especie de embrión de una guerra mundial, en el sentido de que había brigadistas internacionalistas, y diría de los dos lados, que también participaban del lado franquista, del lado fascista, y también participaban del lado republicano y del lado de la izquierda. Entonces, él quiere participar y se afilia finalmente al Partido Comunista leyendo la prensa sobre lo que era. Y en ese momento la política del Partido Comunista, estamos hablando del Partido Comunista Argentino previo al peronismo, porque es una marca, un punto de quiebre, era el Frente Popular y el Frente Antifascista, ¿no? Que era a lo que se incorpora, y como política era, bueno, el rechazo, que es también, si uno imagina, el Frente Antifascista es lo que le va como dando el sesgo al Partido Comunista cuando llega el peronismo, de sentir un rechazo político, ¿no? Es decir, sobre todo en lo que fue la primera etapa del Partido Comunista durante el peronismo, cuya relación después es mucho más compleja. Porque no es una relación, para decirlo rápido, el PC argentino llamó a votar a Luder en 1983, o apoyó fórmulas en el 73 también, digamos. Entonces no era una política inalterable, pero sí, durante el surgimiento del peronismo, ve en el peronismo una expresión un germen fascista, exacto, y toma distancia. Vamos a escuchar lo primero, yo después voy a seguir recorriendo, porque hay un aspecto que es... Osvaldo Pugliese es comunista, Osvaldo Pugliese es el director de unas experiencias de las orquestas de tango más hermosas y seguramente antecedente para que exista un Astor Piazzolla, es decir, más renovadoras dentro del tango. Hacía bailar, pero la combinación entre el repertorio político o sus ideas políticas y el repertorio tanguero es autónomo. Si bien él tiene y compone algunos tangos políticos, como decía Gustavo Varela, la parte menor de su propia obra. Claro. Escribe una milonga para Fidel Castro, milonga para Fidel. ¿Quién se acuerda de esa milonga? Al lado de Negracha, al lado de La Yumba, ni hablar, o al lado de otras obras. Nadie. Pero tiene una pequeña... ¿Milonga para Fidel Castro? Milonga para Fidel. Milonga para Fidel en los primeros 60 la compone cuando ya la Revolución Cubana toma la dirección marxista-leninista, que era su adhesión. Es decir, Osvaldo Pugliese, que lo puedes imaginar, escribía música y leía a Lenin, ¿no? Vamos a escuchar el testimonio que describe el funcionamiento cooperativo de Mariana Fossati, una gran periodista amiga que trabaja en Radio Nacional. Desde el primer día la orquesta fue una cooperativa y eso es sagrado, decía el propio Pugliese, porque era una manera de colaborar con la seguridad del músico. El planteo ideológico en relación a la cooperativa de Pugliese iba un poco por ahí. La cooperativa como forma de asegurar el sustento, y así fue porque la orquesta de Pugliese no se vio tan afectada como otras orquestas una vez que pasó la década del 40, la década de mayor éxito del tango, y empezaron a aparecer otras músicas y ya a los empresarios no les interesaba tanto tener orquestas de tango, y algunos grupos, algunas orquestas como la de Troilo, sin ir más lejos, tuvieron que hacer algunas reducciones y pensar en grupos más chicos. Bueno, la orquesta de Pugliese siguió funcionando. Bueno, eso es clave, ¿no? Es decir, el tipo mantenía la experiencia lo más colectiva posible y tenía estos criterios de reparto interno, es decir, no practicar el comunismo adentro, ¿no? Claro. Que está lleno de comunistas. No solo pregonarlo. Claro, viste, está lleno de Atilio Borones, viste. Entonces, a veces un tipo que tenía una ética sostenida en su propia experiencia. Punto 1. Punto 2. El comunismo. Quiero hacer un pequeño asterisco. La relación entre el Partido Comunista y la cultura argentina. Porque uno dice, si uno busca, poner el buscador así, artistas argentinos que pertenecen o que se afiliaron o cercanos al Partido Comunista. El que primero te salta seguramente es Osvaldo Pugliese. Después te saltan otros, que son un poco posteriores, que ya se configuran, diría, en... Primera cuestión, cuando el Partido Comunista entiende que la clase obrera argentina se vuelve peronista en aquellos años 40 y 50, se lanza hacia la clase media. Es decir, se lanza hacia la conquista de una especie de mercado cultural. Bien. Que luego en los 80 sería llamado lo psicobolche, pero que es una presencia, no en esos términos, pero es una presencia de la cultura argentina. Es una especie de gran sociedad argentina, expansiva, igualitaria, con mucha clase media, que es, digamos, el hecho maldito del país peronista, y que el Partido Comunista se proyecta, tan así que en la Avenida Corrientes está el Centro Cultural de la Cooperación, con una frase de Florial Gorini que uno dice, eso está ligado
a la historia del Partido Comunista y al presente del Partido Comunista, es decir, con ofertas teatrales, de libros, etcétera, ¿no? Entonces, el Partido Comunista, cuando el partido, o digamos, cuando el peronismo captura en esencia y de un modo masivo a la clase obrera argentina, se vuelve algo así como un centro cultural para la clase media, ¿no? En parte, se expande. No solamente, no de un modo tan deliberado, pero eso explica por qué, por ejemplo, tres figuras, Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, que es contemporáneo de Osvaldo Pugliese, y Horacio Guaraní, suponete, se vuelven del Partido Comunista. Vuelvo para atrás. Cuando decís se vuelven del Partido Comunista, hablas de una... afilian al Partido Comunista. Afilian al Partido Comunista, orgánica. Participan de las campañas de financiación, participan de la vida orgánica de un partido que tenía muy marcado el frente cultural. ¿Y hay algún referente político que haya quedado así que para la posteridad o que sea recordado? ¿Con quién se referenciaban? ¿Cuál es el candidato a presidente? Por ahí te estoy tirando un ladrillo. No, tirás una difícil. No recuerdo ahora porque no soy un especialista. También entiendo que al Partido Comunista se le calzan todas, que fue antiperonista, que era, obviamente su connivencia o su, ¿cómo decirlo? Su lectura flexible sobre la última dictadura militar, etcétera, etcétera, le cargan. Creo que tiene, es una. No me liga nada. Te aclaro, viste que mucha gente dice, no, yo no, a mí no, ni siquiera familiarmente me liga nada al Partido Comunista, pero creo que a veces le dan con un ñoca excesivo. Es decir, fue un partido de larga duración, con muchas etapas, muchas veces marcadas por la línea del Politburó, porque muchas veces decís, si Videla le vende trigo a la Unión Soviética, vamos a decir que Videla no es Pinochet, traducido un poco groseramente. Pero sí creo que en los 60, 70, cuando irrumpe la Revolución Cubana y que viene otro escenario en América Latina, el Partido Comunista logra, en el caso de Guaraní, Mercedes Sosa. Ahora, fíjate el Atahualpa Yupanqui, que es contemporáneo de Pugliese, ¿qué comparte? Durante el peronismo, quiero contar este episodio, porque voy al núcleo de lo que hoy quiero contar sobre Pugliese. Durante el peronismo también van en cana, o son perseguidos, o son prohibidos. No de un modo tan brutal, aunque Atahualpa la pasó mal en una comisaría, pero no de un modo tan brutal. Pero Atahualpa Yupanqui escribió El payador perseguido, que es una obra de fines de los 40 y que define su relación de tensión directa y política con el peronismo. Osvaldo Pugliese fue en cana durante la época del peronismo. ¿Fue en cana qué significa? Por su actividad política. Por su actividad, por su participación en conciertos mientras él estaba prohibido. Es decir, había decretos, ordenanzas que le prohibían o que le permitían tocar pero no anunciarse. Y igual si tocaba o sea, cosas de ese tenor. A un hombre que había sido además fundador del Sindicato de Músicos. Dato que no es menor y muchos años antes de Osvaldo Pugliese. Ahora, en medio de eso, para entender cuál era la ciudad, y eso lo describe bien, hay un libro muy lindo de Pugliese en primera persona, una entrevista. Él iba en cana en clubes que eran los presidentes de esos clubes en barrios, estamos hablando de clubes de barrio, los presidentes de esos clubes eran peronistas. El público, las barras, esto de las barras bravas de los clubes, había barras que seguían orquestas de tango. La barra que seguía a Pugliese se distinguía porque se ponía la curita, como si fuesen, como decía Borges, ¿no? Hay dos palabras que definen en la Argentina, el gaucho y el compadrito, es decir, en homenaje al compadrito, que es una cifra del tango, el compadrito. Bueno, las barras de Pugliese iban con la curita como diciendo que somos los que más nos la bancamos. Eran aguerridos, eran muchachos que venían de ese Villa Crespo del Arroyo Maldonado. Mi abuelo Bernardo, que le mando un abrazo. Que le mandamos un abrazo a tu abuelo Bernardo. Donde esté. Digo, entonces, esas eran las barras. ¿Qué cantaban? ¿Cuál era el grito de guerra de eso? Al Colón. Al Colón, al Colón, al Colón. Es decir, era poner la cultura popular argentina en lo más alto, Colón, claro, de la aristocracia cultural. Exactamente, ahí. Iban en cana y resistía el público y los dueños de los clubes contra la policía que lo iba a sacar. Si vos hacías una a ver, ¿dónde estaban afiliados todos? En un 80% eran todos afiliados peronistas. El público que defendía a Pugliese, el presidente del club que lo contrataba y la policía que lo iba a buscar. Y algo más, contado por Pugliese. Y el comisario que lo recibía. Claro. Que le decía, no, Osvaldo, y los entonces déjese joder. Y Pugliese por ahí le regalaba un libro de Lenin. O sea, qué Argentina. Es Argentina. Porque también, viste, es lindo porque uno dice, no, el peronismo es el pueblo, viste, contra las ideas esencialistas que a veces, ¿no? Decir, bueno, mirá, todo lo que había abajo, arriba, en el medio, digamos, pero todo lo que ocurría y que era parte de una complejidad mucho más interesante que si las cosas fueran de un solo color y todas esas zonas grises. Y es más, Pugliese fue en cana con Perón, fue en cana con la Libertadora. Estuvo en un barco, creo que se llamaba París o algo así, en el momento que creyeron que iban a hundir el barco, porque mucha militancia comunista iba presa. También, ¿por qué? Porque tenían penetración en mundos sindicales o lo que sea.
en ese momento. Fue en Cana con Frondizi. Y luego yo creo que tiene otro estatus, también se vuelve una figura. Y ya no se puede Ya meter no en se cana puede meter Pugliese. en Cana. Como le pasó a Mercedes Sosa, que tuvo que exiliar, le metieron en Cana. Hubo un episodio, un día lo cuento, pero que no. La persecución de una figura tan pública no se hacía sin costo, ¿no? En todo caso, Claro. era más difícil. Y ya se volvió una figura muy importante. Pero digamos, eso tenía. Ahora bien, fue en Cana con Perón. Fue en Cana en la época de Perón. Cuando vuelve Perón en el 73, bueno, empieza a volver antes, pero la vuelta más definitiva del 73, también el alineamiento del Partido Comunista era cercano a Perón. De hecho, por ejemplo, hubo un encuentro de juventudes políticas, de juventudes comunistas en 1973, cuyas delegaciones fueron recibidas por Perón. Estamos hablando de ese comunismo que no atrapaba la palabra comunismo en su esencia puramente de época, sino que era el partido oficial que respondía a la política soviética, porque en un punto también comunistas eran todos, yo qué sé, la forma de la izquierda era mucho más amplia. Pero Perón tiene una buena relación. Ya tiene fotos con Fernando Nadra, con una de las figuras, vos preguntabas, bueno, una de las figuras más importantes del comunismo en los años 70, ¿no? Entonces, ahora ese Perón que recibe a esas juventudes, y también es un Perón que comienza a reparar y reconciliarse con sectores y con figuras con las que había tenido quilombo. Yo no sé si pega porque no sé si hay tiempo, lo dirá, pero Hay tiempo. bueno, la gran escena de esa reconciliación finalmente, y tiene una encarnadura histórica, y es que finalmente quien mejor despida a Perón es Balbín. Es decir, Ay, que mejor despide a después de su Perón, fallecimiento. una vez fallecido, ya en julio del 74, es Balbín, es decir, que improvisa, entre comillas, un discurso que parece un monólogo teatral, porque tiene una capacidad además de generar además una sinceridad histórica desde donde lo despedía Balbín. Era una figura muy importante en la política argentina. Imagínense que en un momento se proyectaba la fórmula Perón-Balbín, fórmula, por ejemplo, que los montoneros aprobaban. Mirá vos, no sabía. Sí. Duró poco, finalmente Perón repliega y hace la fórmula con Isabel. Pero había sido la experiencia a la hora del pueblo y había habido, digamos, un acercamiento muy importante entre Perón y Balbín. Vamos a ver, aunque sea un toquecito, de esa despedida de Balbín y Perón, sobre todo porque nos permite ver el clima, y voy a contar el encuentro de Pugliese y Perón. Vengo a despedir los restos del señor presidente de la República de los Argentinos, que también con su presencia puso el sello a esta ambición nacional del encuentro definitivo en una conciencia nueva que nos pusiera a todos en la tarea desinteresada de servir la causa común de los argentinos. No sería leal si no dijera también que vengo en nombre de mis viejas luchas, que por haber sido claras, sinceras y evidentes, permitieron en estos últimos tiempos la comprensión final, y por haber sido leal en la causa de la vieja lucha, fui recibido con confianza en la escena oficial que presidía el presidente muerto. Como si estuviera leyendo. Tremendo. Sí, una bestia. Impresionante. Parece medio Brandoni, ¿no? Viste que los Sí, radicales son sí. todos, tienen esa horma, ¿no? medio solemne. Pero impresionante el discurso. Y cuando termina. Un tono de director de escuela, ¿no? Tono de director de escuela. Pero y es muy. Además, cuando dice vengo en nombre de mis viejas luchas, Balbín fue en Cana con Perón. Hay una foto famosa de Balbín contra unos barrotes preso en el 54, fines de los 50. Y decíamos, Pugliese había ido en Cana algunas veces, llamémosle alguna noche en la comisaría, ¿no? Bien. La mayor cantidad de tiempo que estuvo preso fue con la Libertadora, Osvaldo Pugliese, pero cuando iba o lo prohibían tocar, la orquesta tocaba con un clavel rojo arriba del piano. Y había un reemplazante de ese piano, ¿no? Para Pugliese. Ahora, Pugliese era amigo de Hugo del Carril. Hugo del Carril también era un cantante de tango, un tipo muy importante, el protagonista de Las aguas bajan turbias, protagonista y director, una gran película basada en el libro de un comunista, ¿no? De eso habló mucho el querido Javier Timboli. Sí, Dios sí, lo tenga habló la incluso acá en este canal y hemos visto Sí, un fragmento. Dios lo tenga la gloria, Javi. Y en un momento, en el 73, cuando viene
hay un momento muy juvenilista, la campaña de Cámpora, pero después viene la campaña de Perón. Y vienen los festejos y todo. En la 9 de julio se hace un festival importantísimo de música y Osvaldo Pugliese es convocado. Hay una foto, búsquenla en Google, lo van a encontrar, que están Hugo del Carril y Osvaldo Pugliese en la 9 de julio. Si la buscan la encuentran y va a estar ahí los dos. Bueno, era en ese momento que estaban ocurriendo esos festejos. Y don Osvaldo toca para Perón, o toca para la celebración de la victoria de Perón. Me corrijo un cachito, creo que para la Asunción, los festejos de la Asunción de Perón. Y en la Plaza de la República. Y luego Perón los recibe en Olivos a todas las artistas que participaron. ¿Y Pugliese fue? Y Pugliese va y se saluda uno por uno. Y cuando lo ve Perón a Pugliese y le da la mano, Perón le dice, gracias por enseñarme a perdonar. Una escena. ¿Viste? Decís, un pequeño abrazo con Balbín. Claro. Producido con una figura de una ética y de una nobleza como pocos músicos. Yo creo que Pugliese está en la historia de la música por lo que aportó al tango y tiene algo más, un legado de tipo humano también fundamental. Y Perón lo reconoce, porque fue absurda su persecución y le reconoce el lugar, ¿no? Y tiene esa frase. Después hay variaciones, pero creo que una de las más lindas es esa que le dice, perfectamente Perón le dice, gracias por enseñarme a perdonar, ¿no? Linda frase. Así que ese es el momento de Pugliese que dijo, cuando él declara, dice, si lo perdoné o no, es mi problema, pero fue un gesto, ¿no? Dice Pugliese. Si lo perdoné, antes le dio la mano. Una cosa es mi conciencia y otra cosa es lo que decido hacer. Los talones, Marilina Ross, alguno más, ¿viste? Sí, mirá esa foto. Qué Buenos Aires, ¿no? La puta madre que los parió. El siglo XX es lo más grande que hay. ¿Dónde decís que es esto, Martín? Para mí Esto es el 9 de julio. ¿Viste? Plaza de la República. Ok. Donde hoy están esa B y esa A. Mirá lo que son esos tipos. Sí. Y Pugliese, que además viste que vos lo ves a don Osvaldo Pugliese, es como lo que veíamos otro día con Neustadt, ¿no? Como siempre fue un poco viejo, ¿no? Es medio Montgomery Burns, viste que también. Sí. Pero bueno, salvando distancias. Pero no, siempre tiene como la horma de un hombre antiguo. 100%. Sí. Y el otro con la... Vean Las aguas bajan Turbia, es un peliculón de las grandes películas argentinas. Lo digo por Hugo del Carril, que está ahí. Bueno, salto entonces. ¿Cómo vivió la dictadura Osvaldo Pugliese? Un poco como la vivió gran parte de la cultura, cercado, pero no fue en ese momento, por ejemplo, no tuvo noches en comisarías, decíamos, ¿no? Ya era Pugliese. Claro, ya era Pugliese. Eso le marca una diferencia. Y lo que sí, finalmente, en 1972 hubo una incursión del tango al Colón, 1972. Ahí tocó, por ejemplo, Aníbal Troilo. Estaba en ese momento, era presidente de Lanús, hay una foto de Troilo con Lanús. Un día voy a hacer una columna sobre las fotos de Troilo. Tengo fotos de Troilo con Allende, con Lanús, o sea, tiene... El Forrest Gump. Sí, exactamente. Pero bueno, Pugliese no había tocado ahí. Y finalmente, en 1985, es una de las figuras que la Primavera Democrática recupera, sobre todo porque el tipo venía limpio, porque no era un taimado, porque se la había bancado. Era un tipo leal al Partido Comunista, con todas las agachadas y no agachadas que tuvo el PC. Uno diría, en Pugliese es como... está por encima de la ética del partido en algún sentido. Su ética personal está por encima de la ética. Sí, su ética personal, que se traducía como en una vida cooperativa. En casi todos los partidos. Totalmente. No tiene un montón de tipos que dieron la vida, que se la bancaron, que se jugaron en el Partido Comunista, como casi todos los partidos. Pero bueno, Pugliese tenía eso. Y entonces finalmente va al Colón, se produce ese momento del Colón. Esa demanda, ¿no? Esa demanda, lo que era canto exacto, se volvió realidad. Exactamente. Y entonces ocurrió... Esto, hay unos videos que también con el genio de Felipe preparamos, que hay dos tipos que lo presentan. Uno es Héctor Larrea, que era de origen, era un locutor de radio, un tipo un peronista. Y Luis Brandoni, que lo admiraba mucho, lo quería mucho. Qué espectacular. Sí, fíjense esto, no sé cómo lo tenemos ahí, pero solamente podemos pegar los pedacitos. Hay nombres esto no es Balbín, es Brandoni. Que caminan la noche de Buenos Aires. Ve que se parece un poco. Hay valientes creando en medio de opresiones. Hay quienes guardando ternura, millones de pájaros amantes, esconden fortalezas necesarias y muestran al otro, al semejante, cómo se puede con la vida, cómo se dura con la idea, cómo se templa con la lucha.
En este piano se va a sentar un hombre con el único delito del amor, de la verdad impostergable. Un hombre de rara melodía insobornable. Un hombre de barrio y rascacielos. Espectacular, espectacular. Y después tenemos la parte que me parece que Héctor, sí, ¿no? Tenemos la parte de Larrea. De paso lo vemos a Larrea, que es un maestro. Y bueno, el Beto Brandoni para mí también, un genio total. Y vemos la parte de Larrea. Talentosa y afectuosa de todos estos profesionales de la música argentina, Osvaldo Pugliese cierra su concierto en el Teatro Colón de Buenos Aires con La Yumba, uno de sus más importantes años. La Yumba es como el jijiji de él, ¿no? Claro, acá ya. Esto es un quilombo porque habían hecho entrar a muchos músicos que tocaron con él, entonces era una especie de participación así. Escuchen un toquecito, se escucha como el orto. Espectacular. En fin. 1972 se dijiste, ¿no? No, eso no, esto es 1985. Ah, 85. Esto es 1985, lo que decía que en el 72 ya había entrado el tango al Colón porque había tocado Troilo. Que igual el canto al Colón era una especie de grito de guerra, que además era en varias orquestas, porque lo que se decía es, che, esto tiene que ir al Colón, claro, esta calidad. Bueno, finalmente a Pugliese se demora más, era más difícil, tal vez por una cuestión política, y finalmente en 1985 ingresa y no es su mejor concierto. Yo lo escuché, estaba en un momento, se editó entero como recital, está lleno de, qué sé yo, porque bueno, además él estaba grande, estaba medio sordo, digamos, estaba grande. Igual muere 10 años después, muere en 1995, lo pueden buscar, Crónica tiene un video subido que tocan la Yumba en Chacarita. Lo van a ver a Mederos y varios más. Y van a ver en su velorio, digamos. En su entierro. Está enterrado en. Y hasta el último momento siguió tocando. Siguió tocando hasta el último momento. Y bueno, y ahí van a ver incluso una corona de dice, Presidencia de la Nación, Carlos Menem, ¿no? Porque Menem, obviamente, era muy tanguero, escuchaba mucha música argentina, sobre todo el folclore, pero también le gustaba el tango, le gustaba Pugliese. Y tenía esos gestos, ¿no? Porque Pugliese realmente había una unanimidad sobre él en su calidad de músico y en su integridad humana y personal, ¿no? ¿De dónde viene el Pugliese como señal de buena suerte entre los músicos? No tengo idea, no tengo tan claro. Un poco que la santificación de él es en vida, porque ¿Vos tenés idea? Vos lo tenés, ¿no? Yo lo había buscado en su momento, lo sabía. Creo que tenía que ver con esta cuestión de unanimidad. De ser buen compañero y esto de repartir la guita. Y fue en vida, eso sí me acuerdo. Ahora voy a ver si me acuerdo, si encuentro más concretamente la historia. Fue el fondo de pantalla de nuestra querida Flor Fresa, por ejemplo. Sí. No, un tipo esencial, ¿no? Digamos, hubo pocos así. Perdón, yo estoy loco, ¿no hay una foto de él con Fito Páez también? Sí, hay una foto. En la avenida Corrientes. Sí. Hermosa. Gran foto que está Fito de pelo largo, el Fito divina. Sí, en Corrientes, sí. Pero acá hay una de las versiones. Una de las versiones es que durante un show de Charlie en los 90 había fallas en el sonido y ponen un disco de Pugliese y eso se arregla. No. Pero para mí ya venía desde antes la historia del antimufa. Es probable. Y después, sí es cierto que él no se bancaba mucho el rock. Posición muy del PC, del PC cultural, que era la idea de que el PC tuvo 800 gambetas, estamos hablando, ¿no? Pero en un momento tiene un rechazo a la música extranjerizante. Claro. Entonces, don Osvaldo se sube un poquito a eso y creo que a Charly García plantea que no le gustaba, qué sé yo, pero bueno, después obviamente era tan buen tipo, lo hubiera aceptado y esta foto es extraordinaria. Esta foto no puede ser 83, 84, no. Un poquito después. Esto tiene que ser
86, 87, me parece que es un Fito, porque la campera de cuero de Fito ya es más, Ciudad de Pobres Corazones, ¿no? Hay menos trova rosarina y un poquito Claro, más no, de fue en el falopa. 95, me equivoqué, sí, Sí. pensé que era en el 85. Me parece Qué que buena foto. Es un boludo. fotón, sí. No, además mirá el Renault Habría que 12. preguntarle a Fito. Yo miro los autos, ve ese Renault 12 ahí del costado, es un poquito más moderno. Y hay uno ahí, otro atrás que no lo veo, pero ya son más 80s avanzados. Ya hay más hiper, hay más, un poquito más de hiperinflación ahí. Pero bueno, en fin. Así que bueno, para los que quieren, hay 3 o 4 canciones que son las clásicas, que se ve la cuestión rítmica, ¿no? O sea, el tipo le pegaba al piano como si fuese un instrumento de percusión por momentos, ¿no? Negracha, por ejemplo, y esto la yumba, qué sé yo. Y después tiene una parte de la obra, como dijimos, más política. A mí esa parte por ahí más deliberada, siempre es precioso, pero me pega menos. Tengo una duda, que lo planteo para los oyentes veteranos, si les gusta el tango, que es, me parece que en donde falló Pugliese tal vez fue en la elección del cantor. Por eso nunca, me parece que ¿quién estaba? Maciel, no me acuerdo quién estaba, pero nunca fue una cosa tan interesante. No armó esas duplas como armó, por ejemplo, Aníbal Troilo, o, no sé, en su momento de Agostino Vargas, que eran como unas duplas entre orquesta y cantor. Troilo armó con Fiorentino, con Florial Ruiz, con el polaco Goyeneche, que sé yo, que eran así, viste, Lennon y McCartney. Claro, no fallaba, fuerte al medio. Exacto, eran Romario y Bebeto. Esto no recuerdo con Pugliese tanto. En general, cuando yo lo escucho bastante, busco los discos instrumentales, porque lo gozo mucho más en... Por ejemplo, la versión de él de Tierra Querida es un tango de Julio De Caro, es una maravilla, ¿no? Así que bueno, que lo disfruten. Lo último que te pregunto, Martín, ¿hay alguna biografía que valga la pena? ¿Algún libro sobre su vida que tengas ahí en carpeta? Hay uno que está lo editó el PC, digamos, que es una larga entrevista a él, porque él en primera persona. Entonces él, por ejemplo, contaba de lo que era la Buenos Aires, ¿no? El tipo, por ejemplo, decía, nosotros nos jugábamos en los árboles, chicos subidos a los árboles, ¿viste? Como cosas así, ¿no? Cuenta su propia vida, cuenta la historia de quiénes eran sus padres, su incorporación en la música, su incorporación en la política, etcétera, etcétera. Ese librito que se llama Al Colón, Bien. es un libro que lo pueden buscar, lo pueden rastrear. Yo me lo compré, lo había perdido y me lo compré hace poco en Mercado Libre antes de armar esto. Los gustos en vida, Martín. Tu Mercado Libre. Mercado Libre es Sí. deportes en el recuerdo, pero bueno. Querido Martín Rodríguez, siempre es un placer hablar con vos. Hoy fue casi a la carta porque te la habíamos pedido. Sí. Te la habíamos pedido Pugliese. ¿Con qué podremos seguir, no? Mencionaste a Mercedes. Se viene ahora el 9 de julio, ¿no? Sí, ahí está, podría ser, sí. Podría ser. Esto arrimó con el 1 de julio en recuerdo de Perón, esa escena. Para mí una escena de los 70 preciosa, ¿no? Esa imagen. Se la tendría que bueno, ya no hay cine para eso, pero una peliculita con esa escena estaría bien, ¿no? Bien, Don perfecto. Osvaldo Lo y pedimos. Perón. Puede ser con IA, Martín. No. Sí, tal cual. Bueno, después hay una, se las voy a contar cuando haga sobre Atahualpa, que también Perón lo encuentra a Atahualpa creo que en un teatro en Europa, y tiene una frase más desafortunada. Aparentemente, ¿Perón o Atahualpa? Perón. Ok. Se dice que le dijo, pero negro, con esa cara, ¿cómo no vas a ser peronista? Cosa que a Atahualpa Le cayó como el orto. pulgas, le ha caído como el orto mal. Claro. Mirá vos, le quiso hacer un chiste y entró mal. falló. Entró mal. Gracias, Martín Rodríguez.